Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron aquí en Sin embargo al aire. Bienvenidas todas quienes se van sumando. Mi nombre es Blanca Juárez y me da mucho gusto darles la bienvenida aquí en usted, yo y otros como yo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que cada vez es más importante para más y más personas y se trata de la salud mental. Me parece que poco a poco vamos también quitándole prejuicios a este tema, intentando atendernos, poniéndonos más, pues sí, las pilas para atender esta parte de la salud integral de nuestro ser. Y miren, les traigo una cifra que por supuesto es una cifra estimada y tiene que ver más también con los casos que han podido ser diagnosticados, pero por supuesto debe haber muchísimos más de aquellas personas que no han logrado pues acercarse a alguna persona profesional de la salud y que no ha sido diagnosticada. En México, 3.6 millones de personas más o menos pues viven con depresión. Es una cifra pues nada menor, 3.6 millones de personas o más, muchas más, que están todos los días tratando de luchar no solamente por, eh, por encontrar a lo mejor un trabajo, por mantenerse saludable físicamente, sino a veces luchan solamente por tratar de salir de la cama, por animarse de una u otra manera. Así que este día vamos a estar hablando sobre esto. Muchísimas gracias a María Ávila, buenos días, a Yemile Barrera, a Bran Corber, a Master of Puppets, muchas gracias, Mauricio, José Valencillo, gracias que están aquí, vayan dejando también sus comentarios, sus preguntas sobre este tema. Miren, según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, los diagnósticos de depresión son más frecuentes en mujeres. Sin embargo, aquí hay un dato que podría estar oculto en el caso de los hombres, que no hay tantos, o igual no se está igualando ese número de mujeres, y no precisamente porque no estén padeciendo esta condición de depresión, sino porque a veces, debido a los prejuicios, a motivos socioculturales, no acuden quizá tanto como las mujeres a las consultas, a la atención. Por supuesto, esto cada vez va siendo menos, me parece. Ustedes cuéntenme, aquí tenemos a mucha audiencia de hombres, así que cuéntenme si es su caso. Muchos saludos, Eloan González, te mando un abrazo. Y pues bueno, también otro tema es en este gran tema de la salud mental, es la ansiedad que casi siempre pues va junto con pegado con la depresión. Es uno de los trastornos también muy frecuentes en las consultas psicológicas o psiquiátricas. Y a partir de la pandemia de COVID-19, creo que muchas personas pues vimos, sentimos pues llegar la ansiedad muchísimo más que a lo mejor que en otros momentos. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 2021 aumentó 25% el número de casos diagnosticados de ansiedad. Después de la pandemia, esta cifra es a nivel mundial, pero es algo que también se refleja en México. El trastorno de ansiedad es algo a lo que hay que ponerle muchísimo cuidado, de lo que hay que hablar y por supuesto de lo que se debe tratar. Sin embargo, pues quizá en algunos espacios todavía esto sigue siendo un tabú. Me parece, ustedes cuéntenme aquí en los comentarios, si ustedes creen todavía que no se habla suficiente de esto, que no se puede decir en los espacios laborales, por ejemplo, en los espacios profesionales. ¿Cuántas de ustedes le han dicho a su compañero o su compañera de trabajo, a quienes estén, pues a lo mejor en una mayor jerarquía, al jefe o la jefa, como le quieran llamar, si le han dicho, tengo depresión, estoy tomando ansiolíticos, estoy tomando antidepresivos? ¿Cuántas veces han más bien querido no decirlo? Así que, pues esto es parte de lo que vamos a hablar.
además de las cargas socioculturales, de estas barreras que nos ponemos, de los prejuicios, de la cultura, de el que dirán, que creo de verdad que poco a poco vamos tirando todas las personas que hablamos de estos temas y que decimos lo hemos padecido o lo padecemos y lo decimos pues con el respeto y también con el orgullo de que puede ser esto, porque también es al salir de esto, pues de una depresión, claro que es motivo de orgullo y es algo también que creo que son batallas a veces ganadas de las que poco hablamos y que tenemos que celebrarnos también. Sí que pues íbamos a ir tirando estas barreras culturales por un lado, pero queda otra gran barrera que es la de los ingresos, ¿no? Al final es algo que no está al alcance de todas las personas porque sigue siendo pues las terapias siguen teniendo un alto costo, las terapias psicológicas, el tratamiento psiquiátrico, por supuesto, en el ámbito privado. Entonces, no está al alcance de todas las personas y de por sí todos los gastos que ya están en el día a día, pues sumarle una terapia semanal, el costo de una terapia semanal que debe estar oscilando ahora mucho más de 500 pesos. En algunos casos, pues sí, algunos especialistas cobran 1,500 por sesión, pues eso cada semana, pues no da las cuentas y si además hay que comprar medicamentos psiquiátricos, pues no definitivamente termina siendo un tema solamente para un tipo de personas con un tipo de ingreso. Entonces, pues el día de hoy, de eso es lo que queremos hablar aquí en Usted, Yo y otros como yo. Queremos hablar sobre las opciones que tenemos en el sistema de salud público para las personas que tienen pues algún tema de salud mental y que no están pudiendo acceder a las terapias privadas. Muchas gracias a las personas que andan acá, dice, dice Roberto Quintero. Dice, nosotros nos aguantamos como los machos, pues órale como con los machos que se aguantan así, pero pues de alguna manera termina eso saliendo, entiendo, por supuesto, Roberto, que lo estás diciendo en broma, pero no creas, o sea, en realidad hay muchos otros hombres que sí piensan que hay que aguantarlo como machos y al final es que no lo aguantan. Termina saliendo por otro lado y termina saliendo en violencia contra otras personas y muchas veces contra las personas que tienen más cerca. Así que, pues no es la solución. Vamos a ver, quedamos menos, también dice ansiedad, claro, como la canción, por supuesto. Exacto, mira, ya sacó acá las rolas, quedamos menos. Pues sí, cuando está triste, pues está mal, por supuesto. Y dice Alma Domínguez que ojalá los mexicanos que viven en el exterior tuvieran acceso a servicios para la salud mental online. En Estados Unidos es carísimo. Dice, soy psicóloga, pero no puedo ejercer acá. Saludos desde Chicagotlán. Muchos saludos, Alma Domínguez. Qué gran tema mencionas, porque no puedes ejercer allá, no puedes ayudar a otras personas y también tú necesitas ayuda. Y exactamente, ya vemos ahora, sobre todo con estas medidas que aprobó el presidente Donald Trump, este proyecto económico que tardó mucho, pero que finalmente el Congreso de Estados Unidos aprobó y que con eso le recortó mucho al Medicaid, pues bueno, van a estar peor. Muchísimas gracias a todas las personas que van señalando aquí comentarios. María Ávila dice, poder asistir a terapia y adquirir medicamento psiquiátrico es un privilegio, sobre todo cuando debes dedicar tus recursos a satisfacer tus necesidades familiares. Es todavía muy difícil atenderse exactamente y sobre todo cuando no eres la única persona, cuando tienes de entrada pues a familia, a hijas, hijos o a veces a la mamá, al papá, incluso hermanes que pueden estar a tu cargo y que además no solamente tú necesitas la terapia, sino también la familia que está contigo. Dice el Pit Can, muchos machos transforman sus variadas emociones en ira. Exactamente, Pit, exactamente. Pues
Muchísimas gracias por todos estos comentarios. Cuéntenme más si ustedes también han padecido de depresión, de ansiedad, si viven con alguna condición de salud mental, cuéntenos acá. Y miren, ya también le andan pidiendo a Alma sus grados para, seguramente ya hasta te va a llegar chamba. Ojalá que sea así, Alma. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeñita pausa? Porque regresando, ahora sí, viene alguien, no soy yo, es alguien con toda la autoridad para venirles a contar cuáles son las opciones en el sistema de salud público para pues atendernos en esa parte de la salud mental. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida. No se vayan, sigan dejando aquí sus comentarios. Estamos aquí muy pendientes. No se vayan, aquí les esperamos. Imagina que eres Ana y que José es el amor de tu vida. Imagina que un día de 1666, vaya año, adviertes a José que no lance la piedra que tiene en la mano, porque si la lanza, todas las cosas cambiarán. Imagina que José lanza la piedra y que el mundo que conocías se viene abajo. Y entonces tienes que despedirte de él. Y tu familia y la de José se ven forzados a dejar todo. Se dicen adiós. Y nunca se vuelven a encontrar hasta la década de 1930. Casi 250 años después. Yo soy Alejandro Páez Varela y me siento orgulloso de regresar al género de novela con Los Vendedores de Almas, un relato sobre el amor, sobre las migraciones, sobre las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal. Los Vendedores de Almas ya están en librerías. Ya ven, les dije que era rapidísima esta pausa. Muchas gracias a todas las personas que siguen aquí dejando sus comentarios. No se olviden también dejar el like y de ir compartiendo este enlace para que les sirva a otras personas y que se enteren del tema que estamos hablando el día de hoy, de la salud mental, opciones para todos los bolsillos. Y como les decía, tenemos a una invitada que les va a platicar todo con toda la autoridad del mundo. Ella es ella es la maestra Nadia Robles Soto, directora de Coordinación de Estrategias de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA. Muchísimas gracias, maestra, por estar acá, gracias por acompañarnos. Pues miren, de verdad que nos están dejando varios comentarios sobre que la importancia de la salud mental. Quizá podríamos comenzar hablando de eso. A lo mejor todavía no, a veces no podemos dimensionar, creemos que son muchísimas otras cosas, tristeza, o muchas personas todavía confunden la tristeza con la depresión y la depresión con la tristeza. ¿Qué engloba la salud mental? Ok, bueno, eso es muy importante y es un apunte esencial porque de repente en los últimos décadas yo diría que hemos vivido la salud mental como una condición de enfermedad y no de bienestar, ¿no? Entonces, cuando pensamos en salud mental, inmediatamente pensamos que la salud mental o la atención en salud mental es para personas que tienen una sintomatología grave, un trastorno grave, o que tienen condiciones que requieren ser atendidas farmacológicamente o en un hospital psiquiátrico o en algún tipo de urgencia. Pero en realidad la salud mental es todo, ¿no? Así como hablamos de la salud física,
pues también la salud mental es un elemento central de la atención, de la importancia de el autocuidado en los seres humanos. Entonces, efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de tristeza, no necesariamente significa que haya depresión, pero eso nos da un elemento importante de cómo la salud mental pues tiene muchas vertientes, tiene muchos gradientes y cómo el autocuidado representa también un elemento muy relevante de la salud mental. Entonces, para resumir un poco este punto inicial, la salud mental es el estado de bienestar que nosotros percibimos, ¿no? Respecto a cómo nos sentimos, cómo nos autopercibimos, cómo gestionamos las emociones o las situaciones que pueden ser adversas, ¿no? Ese es uno de los elementos que toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud para definir salud mental. Y bueno, hay otros elementos que ya estaremos hablando sobre qué sucede cuando la salud mental se pone en riesgo o existen ciertas barreras también en la atención de la salud mental. Exacto, y mire, hay un comentario por acá, nos dicen que un día tuvo depresión y que se la eliminó trabajando mucho. Creo que es algo nuevamente parte de nuestra cultura, tal vez, una cultura que no se escapa también de los efectos del neoliberalismo, de que te haces digno, que el trabajo te hace digno. Creo que desde mi perspectiva el trabajo no te hace digno y hay algunas otras, algunas teorías que también lo señalan. Las personas somos dignas por ser simplemente y tenemos una dignidad y merecemos que se nos respete, no por el trabajo que realizamos o si realizamos trabajo o no. Y entonces al final toda esa idea del trabajo es que si no trabajas entonces estás triste. Las personas que se quedan sin trabajo se van a una tristeza, a veces a una depresión. Por supuesto que hay un tema real, que es pues, el económico, cómo hacen para vivir, por supuesto, pero a veces también es más lo social de haberte quedado desempleado o desempleada. Y por otro lado, está esta idea de que pues si estás triste, pues es que como a lo mejor nos decían en algunos les decían sus papás, sus mamás, sus abuelos, de es que estás desquacerado, necesitas ponerte a trabajar y con eso se te quita la tristeza. O no le estás echando suficientes ganas. No le estás echando ganas, todo se trata de echarle ganas, de ponerte a trabajar. Bueno, esto que dices me parece súper importante porque los seres humanos tendemos a creer, y creo que es muy cultural, que nuestro trabajo es lo que somos y nuestro trabajo es lo que hacemos, ¿no? Entonces, no nos define por naturaleza. Entonces, si tenemos un muy buen trabajo, eso no nos define como personas. Si tenemos un trabajo que tiene, pues, muchas vicisitudes o que es complicado en sí mismo, tampoco nos hace seres humanos inferiores. Es muy difícil desarraigar estas ideas, ¿no? De que el trabajo es lo que nos define como personas o lo que somos. Entonces, yo plantearía, el trabajo es lo que hacemos. Ahora, esta persona que nos comparte justamente que tuvo depresión y se le quitó trabajando, en realidad, un estado emocional o la tristeza o episodios de depresión requieren atención. A veces lo que decidimos hacer es minimizar o tratar de silenciar esa sintomatología, pues tratando de distraernos con otras cosas, ¿no? Hay a veces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que los adultos pueden decir, pero ¿de qué te sientes ansioso? ¿Por qué te sientes deprimido si tu vida es sencilla, no? Pero la salud mental es tan única y es una experiencia tan personal que lo que nosotros vamos atravesando en las distintas etapas de la vida pues nos puede poner en riesgo mayor o menor, ¿no? También las condiciones estructurales, sin duda alguna, ¿no? No es lo mismo alguien que, por ejemplo, pasa 1 hora en el transporte que quien pasa 3 horas en el transporte para llegar a su trabajo y que regresa cansadísimo. Evidentemente ahí hay muchos riesgos para la salud mental, pero que están dados también por una condición que es estructural, ¿no? Que va más allá de recibir o no atención, pero siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, esta persona que nos comparte que trabajando pues pudo como hacer a un lado esta sensación o estos sentimientos de depresión. Claro, entiendo que también lo dice a lo mejor desde un lugar de pues pasas la página, porque tienes que pasarla, porque también ciertamente vivimos en un mundo donde se nos obliga a ir por lo siguiente y por lo siguiente y por lo siguiente, pero eso no significa que no podamos tener autocuidado, ¿no? Y entonces esta
palabra me parece fundamental y es un elemento central de las intervenciones en salud mental. No todos a lo mejor requieren una atención psicológica o psiquiátrica, pero sí es importante aprender aquellos elementos de autocuidado que nos pueden ayudar justamente para mejorar nuestra salud mental. Ahorita, antes de pasar justo a este tema de autocuidado, que creo que se ha manoseado un montón, ¿no? También desde las industrias eh, diferentes, pero bueno, me gustaría que nos pudiera contar también cuáles serían como las principales condiciones de salud diferenciadas a lo largo de la vida, es decir, como ya mencionaba, es diferente lo que se pasa en la adolescencia que en la edad adulta y en la tercera edad. Hay muchísimas personas en la tercera edad también con una grave depresión y tiene que ver por muchísimos factores de, pues, por supuesto, el no sentirse, el ya no sentir las mismas fuerzas que antes, probablemente algunas personas están pasando por situaciones de abandono, no sé, pero ¿cuáles serían a lo mejor las principales condiciones en cada una de las etapas de las personas? Pues yo diría que en la etapa de la niñez, de la adolescencia, la dinámica en la familia y también los contextos escolares justamente representan condiciones para que a veces niños, niñas y adolescentes presenten sintomatología ansiosa. No es poco común verla. Emociones también displacenteras como tristeza constante, sobre todo quienes se enfrentan a la etapa de la adolescencia pueden tener cambios de humor que son muy naturales en función también de los cambios hormonales que están existiendo. Las presiones, como yo decía, a nivel escolar representan también para muchos niños un riesgo. Existen niños que, por un lado, si bien a lo mejor tienen la exigencia y tienen ansiedad, hay otros que también en los contextos familiares se enfrentan a situaciones de violencia y eso evidentemente también genera sensaciones de angustia, de temor, de a veces tener este desamparo, ¿no? Con el que se van acompañando muchas conductas en la vida. En la etapa más adulta, pues estamos más enfrentados a decidir qué queremos hacer en la vida, ¿no? Qué queremos ser, cómo va a ser nuestro proyecto de vida. Y entonces empiezan a haber pues muchas más presiones externas para poder decidir, tener un buen trabajo, como lo decías, ¿no? Formar una familia para muchas personas, pues esta idea de tener una casa, de tener la vida que pues nos han dicho que deberíamos de tener todos los seres humanos, ¿no? Constituida de cierta manera. Y bueno, claro, la presión del trabajo, esto que yo mencionaba, ¿no? Los largos trayectos, la presión laboral, la presión por subsistir, ¿no? A través de un ingreso económico. Y más adelante en la vida, pues cuando los adultos mayores empiezan a tener un poco más de soledad porque los hijos hacen su vida o porque ya no hay tantos lazos familiares o porque, por ejemplo, la familia extensa tal vez también se va yendo, ¿no? Va falleciendo. Pueden haber momentos de depresión, pero también encontramos un fenómeno muy, muy cultural en México de la ansiedad en los adultos mayores, ¿no? La inquietud que tienen sobre qué viene más adelante y también a veces existe una sobreprescripción de ansiolíticos entre los adultos mayores, ¿no? Entonces, a veces hay quienes desarrollan dependencia a este tipo de fármacos justamente porque se encuentran en etapas, pues, de inquietud de qué va a pasar, ¿no? Momentos de soledad. Definitivamente creo que hace falta un plan a futuro, ¿no? De quienes vamos a llegar a ser adultos mayores, qué vamos a hacer, qué planes existen, por ejemplo, desde el Estado, ¿no? Para incluso dar elementos para tener actividades constantes, ejercicio físico, cuidar la salud mental, ¿no? Son como distintos momentos en la vida. Todos pasamos por distintas etapas y lo que vemos también es que no todas las condiciones de salud mental se instalan de manera crónica en todas las personas, ¿no? Realmente, por ejemplo, condiciones como los trastornos relacionados con la esquizofrenia o con situaciones como mucho más agudas, ¿no? La habilidad emocional constante en la patología, pues no es lo más común. Lo que vemos más comúnmente en etapas jóvenes y adultas
son los trastornos de ansiedad o aquellas condiciones relacionadas con la ansiedad y con la depresión. Eso suele ser lo más común en los servicios de salud, lo analizamos los datos de quienes llegan a recibir algún tipo de atención y esa es la condición más común, ¿no? Entonces nos dice un poco de cómo vivimos socialmente y nos enfrentamos a condiciones más constantes de ansiedad y de depresión. ¿Cómo podríamos saber? Por supuesto, hay que acudir a un especialista, pero ¿cuáles serían las señales de que estamos viviendo quizá depresión o ansiedad? Yo creo que yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, lo supe mucho después que eran ataques de ansiedad. Y creo que cuando le pusieron un nombre, pues eso de entrada ya me dio una tranquilidad, ya después pues no, ¿verdad? Porque otra vez viene el ataque, pero, pero es saber que, wow, o sea, no es que estaba creyendo yo otra cosa, sí está pasando esto, sí existe un nombre. Claro, ponerle un nombre es muy importante porque a veces cuando se presentan circunstancias de esta naturaleza, por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando? Esto no es normal, ¿no? Yo creo que uno de los elementos centrales cuando nos podemos empezar a dar cuenta es cuando sentimos que algo no está bien, ¿no? Cuando a lo mejor nos cuesta mucho trabajo gestionar las emociones o enfrentar situaciones que algunas pueden ser muy retadoras, otras no tanto, pero que nos cuesta enfrentarlo, ¿no? Manejarlo de una manera adecuada. Pero un elemento central para definir que puede estar habiendo un trastorno es que dificulta mi desempeño normal. No hablo del laboral, hablo del desempeño, por ejemplo, de si tengo las mismas ganas de levantarme todos los días, hacer las actividades que me gustaba hacer anteriormente, si sigo disfrutando la relación con las personas, si por ejemplo lo que me pasa me limita a salir, si prefiero aislarme. Esos son elementos que permiten identificar si hay un desajuste, ¿no? En la vida cotidiana. Y cuando una condición está dificultando ese ajuste, entonces podemos hablar de que probablemente hay una condición, ¿no? Y que hay que evaluar con un profesional idealmente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, como lo comentábamos hace un rato, es complicado a veces para alguna parte de la población, pues cerca de la mitad de la población vive también con pocos ingresos. Está, si bien esto tratando de solventarse, vamos mejorando temas de empleo, el salario mínimo se ha duplicado desde 2018, sin embargo, pues eso solamente va alcanzando para ir resarciendo pues los daños fundamentales que teníamos, como el acceso a la comida de entrada, ¿no? El que haya personas que puedan consumir más proteína los suficientes gramos de proteína al día, pues apenas va alcanzando para ir resarciendo eso. Ahora el tema de la salud mental todavía sigue viéndose como un privilegio, como a lo mejor casi un lujo, lo cual no debería ser así. Y por otro lado tenemos a estas empresas que ya nos hablan y también pues toda esta idea del autocuidado, que es ponerte una mascarilla o cosas así que no tienen nada, bueno, por supuesto cada quien sentirá qué es lo que necesita y a lo mejor en un momento eso le puede aliviar de alguna manera el consentirse, el tomarse un tiempo para la persona, pero pues no va a la raíz de lo que está necesitando. ¿Con qué opciones contamos en el sistema de salud público para la atención de la salud mental? Sí, justo hablando del autocuidado, claro, efectivamente es un término muy utilizado, que se utiliza en la mercadotecnia, ¿no? Para hablar de aquellos servicios, sobre todo cuando alguien nos quiere vender algo, pues tendríamos que cuestionar un poco si eso realmente es autocuidado, ¿no? Cuando nosotros hablamos en el ámbito de salud mental de autocuidado, hablamos de elementos tan esenciales como, por ejemplo, dormir bien. Claro. Como comer bien, ¿no? Pero también nos enfrentamos a esos retos, ¿no? No todas las personas pueden
comer bien, ¿no? Pero pueden comer a ciertas horas, ¿no? O sea, pueden tal vez no necesariamente cumplir con esto que se le ha llamado en el ideal el plato del buen comer, pero sí hidratarse continuamente, sí comer algo, sí tratar de dormir cierto periodo de tiempo en la medida de que esto sea posible, ¿no? Moverse, ¿no? No necesariamente hacer ejercicios, ni inscribirse a un gimnasio, ni tomar lecciones, o clases con alguien que sea profesional de la yoga o de algún tipo de entrenamiento, pero sí moverse, caminar, tratar de estirarse. Todos esos elementos son básicos y son de autocuidado. En la mayoría de los casos pueden hacerse. En el trabajo puede uno levantarse, dar una caminata y regresar, ¿no? Si es posible. Y cuando hablamos de la atención en la salud mental, bueno, son unas recomendaciones que digamos son básicas, ¿no? En la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, nosotros trabajamos en coordinación con las entidades federativas. En todas las entidades hay programas y áreas de salud mental y de atención a las adicciones. Y estas áreas son o brindan servicios públicos gratuitos y digamos que aquí, como en la salud mental, hay gradientes, ¿no? Tenemos actividades preventivas, que son acciones de sensibilización, por ejemplo, para ir disminuyendo el estigma respecto a los temas de salud mental, para el reconocimiento de que lo que sentimos tiene un valor, de que siempre tenemos un lugar en la vida, en nuestra vida personal, en la de los otros, y que vale la pena hablar de cómo nos sentimos y también abordar cómo nos sentimos. Contamos también con talleres, que son acciones pues mucho más precisas. Como te decía, no todas las personas requieren a lo mejor un tratamiento psicológico, un tratamiento farmacológico. A veces un buen apoyo en grupo o gestionar ciertas habilidades puede ser bastante benéfico para el manejo de la salud mental, y también contamos con herramientas de detección oportuna justamente para esos casos donde puede haber algún riesgo psicosocial, alguna condición de salud mental, para que pueda derivarse a algún servicio que ya sea, nosotros le llamamos especializado, ¿sabes? Porque no es tan común que en los servicios de salud existan áreas de psicología. Entonces, nosotros tenemos una red de 343 centros, le llamamos comunitarios de salud mental y adicciones, donde hay profesionales de la salud mental. Y le hemos llamado, hemos tenido la costumbre de llamarles especializados justamente por esto, porque no es tan común que existan este tipo de espacios, ¿no? Pero aquí también tenemos servicios gratuitos donde las personas pueden recibir orientación, pueden recibir desde una consejería breve o pueden recibir todo un tratamiento para abordar las condiciones de salud mental que tienen. Y estas unidades, como son centros comunitarios, pues también tienen un modelo de atención muy peculiar, porque no todas las personas tienen que ir a la unidad para recibir un tratamiento. A veces también las unidades, por ejemplo, van a las escuelas, que es un ámbito muy común en el que se trabaja, pueden ir a las empresas, pueden brindar servicios en distintos ámbitos, no necesita la persona estar en la unidad para recibir forzosamente la atención. Y pues es justamente una forma de democratizar también los servicios de salud mental, ¿no? Falta mucho, porque en realidad también es importante que los propios profesionales de la salud, médicos, los especialistas, reconozcan que la salud mental es un elemento pues muy relevante para cuidar la salud en general de las personas. Nos deja aquí un comentario María Ávila, dice: yo creía que esos consejos eran patrañas, pero es cierto. Caminar ayuda mucho para combatir la ansiedad. Muchas gracias, María Ávila. Y ahora, sobre estos 343 centros de salud mental, ¿están en todo el país? Sí, se encuentran en todo el país. Tenemos en esta red en todas las entidades federativas, así que en todos los lugares existe un servicio. Pero además, desde la comisión, nosotros tenemos un servicio de orientación telefónica. Se llama La Línea de la Vida. Y si me permites, les comparto el número telefónico. Es el 800-911-2000. Y este es un servicio bien interesante, porque hemos visto a través de las llamadas que llegan que hay condiciones o situaciones que se pueden resolver en el momento. La línea es atendida por profesionales de la salud mental. Tenemos psicólogos, tenemos en mayor medida, ¿no? Trabajadores sociales, tenemos psiquiatras también, paidopsiquiatras que están dando servicio. Entonces, dan servicios las 24 horas del día.
Y llegan casos bien diversos, ¿no? Desde la persona que está teniendo un ataque de ansiedad, ¿no? Y que se le puede apoyar para darle contención. Puede llamar la persona que está teniendo ideas suicidas, que eso también empieza a ser bastante, no empieza a ser común, sino está mucho más abierto, creo, a hablar del comportamiento suicida. O bien personas que incluso están solas, que quieren platicar un rato, Okay. ¿no? Con alguien, que necesitan externar cómo se sienten. Entonces, este servicio opera las 24 horas del día, todos los días de la semana. Entonces, si alguien quiere hablar con un profesional de la salud mental, puede hablar a la línea. Y además, también en esta colaboración que tenemos con los servicios de salud de las entidades federativas, hay muchas entidades que tienen sus propias líneas telefónicas. Entonces, en esta red de servicios, a veces una persona a lo mejor no va a llegar a una unidad porque no quiere hacerlo o porque le queda lejos. Bueno, pues puede hacer una llamada y le van a atender, ¿no? No es una llamada solo para tomar datos o para preguntar de manera muy vaga cómo te sientes. Realmente el servicio implica abordar a profundidad qué está pasando con la persona y si se le puede apoyar en ese momento y en ese momento puede haber una resolución, se interviene. Muy bien. Ahorita vamos a como ampliar un poquito más en el caso de la línea de la vida, que creo que es un servicio que le puede ayudar a muchísima gente, más allá de los centros de salud mental. Para llegar a estos centros, ¿cuál es el proceso que tienen que hacer las personas? ¿Tienen que ir a sacar una ficha? ¿Ahí qué tipo de servicios también se les brinda? También quisiera preguntarle si en la Ciudad de México contamos, por ejemplo, con pues los hospitales psiquiátricos del sector salud. No sé cuántos haya también en el resto del país y cómo se pueden acercar a esos lugares, también cuál es el procedimiento. Claro. Bueno, todos los servicios son gratuitos. En muchas entidades ya existe implementado los servicios del IMSS Bienestar que justamente están orientados para dar atención a aquellas personas que no tienen derecho a biencia. Pues regresando un poquito al tema de la línea, algo que hacemos es contar justamente con una red de referencia. Si las personas tienen derecho a biencia, pues se les reenvía o se les dirige a una unidad de consulta externa de su servicio, ¿no? Ya sea IMSS o ISSSTE, pero incluso si las personas, aún teniendo derecho a biencia, quieren acudir a un servicio de salud mental en un centro comunitario, se les indica los horarios del centro, se les indica la dirección del centro. Sí es importante que la persona vaya directamente y es un servicio que se maneja por cita. Entonces, la persona se presenta, le van a pedir elementos básicos, ¿no? Como una CURP, una identificación para que pueda generarle la cita. En caso de los menores de edad, sí es importante que vayan acompañados de un adulto, idealmente su tutor, para que den el consentimiento para poder trabajar con ellos. Y una vez que acuden a la unidad, se les va a dar la cita para que puedan acudir a la valoración o en ese momento, también esto es algo, me parece relevante comentarlo. Hay muchas personas que llegan sin tener una cita al centro y no se les dice, pues sabe que venga en un mes y vemos cómo se siente, ¿no? Generalmente la política con las unidades es que entren de inmediato para conocer a la persona, saber qué tipo de servicio requiere. Esta atención la va a dar un profesional y bueno, ya ahí sí se va a dar una cita para poder hacer una valoración más a profundidad, ¿no? Muy bien, y ahora justo nos llegó una pregunta también de Alma Domínguez. Muchas gracias, Alma, por todo lo que estás comentando acá. Y ella pregunta, ella está en Estados Unidos y preguntaba si hay algún servicio de salud mental en línea que pudiera acceder ella desde Estados Unidos porque es muy caro allá el servicio. Y esta línea, por ejemplo, ¿la puede utilizar ella? ¿La Sí, línea de la vida? totalmente. Ujú. También hay líneas en Estados Unidos que otorgan atención en salud mental y que dan servicios en español. Eso me parece también importante decirlo. Pero la línea de la vida la pueden contactar desde cualquier país y pueden hablar a cualquier hora, ¿no? Incluso si están en un uso horario distinto, pues evidentemente siempre va a haber alguien que les pueda responder sus llamadas. Sí, sin duda. Y ahora, cuando hablan a la línea de la vida, también en algunos casos me imagino que necesitarán referirles a algunas instituciones. ¿Cómo pasa esto? Sí,
La forma en la que nosotros trabajamos desde la línea de la vida y tratamos de hacerlo es optimizando tiempos y el servicio. Se le van a dar datos a la persona de a dónde puede acudir. Siempre es importante que exista la disposición de la persona por acudir a un servicio, sin duda alguna. Pero hay casos muy particulares donde se va a activar una red. Nosotros tenemos contacto con el 911, entonces si hay una urgencia, nos vamos a contactar con el 911 para que nos ayuden a pues auxiliar a la persona. Esto sobre todo en casos de urgencia como el comportamiento suicida, cuando vemos que puede ser inminente el riesgo, lo activamos de manera directa. Me falta un poco mencionar acerca, también me preguntabas de los hospitales psiquiátricos, ¿no? En caso de una urgencia de esa naturaleza también se activa y se contactan a los 911 de las entidades federativas, porque la línea está ubicada aquí en la Ciudad de México, pero no solamente implementa este tipo de servicio de activación en la Ciudad de México, lo hace con todas las entidades. Hemos encontrado casos, por ejemplo, de adultos mayores que llaman y dicen que se sienten mal, que están solos, y si bien esa a lo mejor no es una urgencia en salud mental, de todos modos activamos el servicio para que 911 acuda con la atención. En el caso del riesgo suicida, no colgamos nunca la llamada en el inter de que puede estar llegando un servicio, ¿no? Generalmente llega seguridad, pero llegan acompañados de una ambulancia. Hemos hecho también un trabajo desde la comisión muy importante porque a veces las ambulancias tenían esta idea de si no te veo herido, estás bien, ¿no? Y entonces dicen, bueno, yo no me puedo llevar a la persona porque la veo íntegra, ¿no? Físicamente se ve bien, pero tiene el riesgo de cometer suicidio. Entonces, se ha hecho un trabajo bastante intenso y se ha logrado que justamente las ambulancias y todos los centros que coordinan las ambulancias en las entidades reconozcan este tipo de urgencias. Otra situación son, por ejemplo, las urgencias en salud mental. Se ha hecho también un trabajo constante para que en los hospitales generales existan camas de atención en urgencias de salud mental, porque igual puede suceder que en el hospital dicen, bueno, pues yo lo veo bien, ¿no? ¿Para qué voy a recostar a la persona que tiene un riesgo suicida? Pero necesita un momento de contención, ¿no? De atención inmediata, de valoración también, de referencia. Entonces, creo que se va ganando terreno justamente para reconocer, y hay hospitales psiquiátricos, probablemente el público, no sé si esté enterado, pero se hizo una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, y un elemento importante dentro de esta reforma es buscar que los servicios de atención sean en su mayoría comunitarios, no psiquiátricos especialmente, ¿no? Se ha impulsado que ya no se construyan más hospitales psiquiátricos donde se recluyan a las personas. Esto no significa que no se brinden servicios. Eso es importante decirlo, porque cuando salió esta ley habían personas que decían, bueno, van a cerrar a todos los hospitales psiquiátricos y qué va a pasar con los pacientes. No, los hospitales psiquiátricos continúan dando servicios. En la mayoría de las entidades por lo menos hay un hospital psiquiátrico que se encuentra en las capitales. Aquí en la Ciudad de México tenemos 3, que es el Fray Bernardino, el Samuel Ramírez, que son para adultos, y un hospital psiquiátrico para menores de edad, ¿no? Que es el Juan N. Navarro, que están adscritos justamente a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y trabajamos de la mano constantemente. Pero a veces también existe esta idea de que todo es una urgencia psiquiátrica, y no lo es. Todavía creo que hace falta, pues, ser más precisos, o que la población aprenda que no todas las condiciones de salud mental representan una urgencia, ¿no? Hay casos en los que sí, definitivamente, y en esos se amerita una canalización a un hospital psiquiátrico que generalmente va a dar un servicio de urgencia que va a durar unos días y que se va a dar de alta a la persona. Lo que se está tratando de dejar de hacer es que a las personas se les interne de manera muchas veces involuntaria, ¿no? Y que se les recluya. Esto es lo que busca esta ley, ¿no? Que ya no ocurran este tipo de internamientos pues forzados, ¿no? Y que más bien cuando hay un padecimiento crónico la persona pueda ser atendida en su casa, pero con un apoyo y un acompañamiento médico, psicológico y un sostenimiento largo. Y ahí también las familias requieren mucho aprendizaje, ¿no? Porque se entiende perfectamente, es muy difícil manejar a un paciente o convivir con un paciente crónico, pero es mucho mejor que se encuentre en su hogar
a que se encuentre en un hospital psiquiátrico aislado, ¿no? Creo que hemos visto también, afortunadamente, también a lo largo de los años, un cambio de perspectiva también desde la medicina psiquiátrica, ¿no? De comenzar con estos centros horribles que teníamos en México, que hay que recordar para no repetir, como el caso de la Castañeda. Claro. Por ejemplo, este hospital psiquiátrico que violaba derechos humanos de las personas que estaban ahí y que por eso es recordado, ¿no? Y que además contribuyó también a que se viera también de esa manera a las personas que estaban viviendo esa condición mental, que se les estigmatizara, que se les viera como como casi unos monstruos y gente que nunca va a poder rehabilitarse o reintegrarse quizá a sus funciones o al resto de las personas. Por supuesto, hay una variedad de condiciones que no todas las personas logran recuperarse, pero sí, creo que el ir cambiando y viendo de manera diferente la atención, si no todo requiere pues un internamiento y mucho menos un internamiento involuntario, claro, que traumatizaba más que sí, ayudar. y es que también se asumía que las personas que tienen una condición psiquiátrica crónica no tenían la voluntad de poder decidir su tratamiento, ¿no? Y creo que también esta reforma en la ley tiene un gran enfoque de derechos humanos y reconoce que si una persona no quiere ser internada, no puede ser internada en contra de su voluntad, puede sí dejar también una declaración anticipada de ceder esa decisión a otra persona, pero bueno, eso tiene que venir de la propia persona que tiene el padecimiento. Y ciertamente yo creo que se va abatiendo justamente esta condición de tratos crueles para controlar, ¿no?, a las personas. Y por eso decía que hay que hacer mucho énfasis en que la sociedad comprenda que un trastorno crónico de salud mental nunca debe ser una razón para estigmatizar, pero tampoco para recluir a una persona, ¿no? Efectivamente, en casos como la esquizofrenia, pues la esquizofrenia no se cura, pero sí la sintomatología se controla. Y si se lleva un tratamiento con adherencia, con apoyo de la familia, una persona pues puede ser completamente funcional, ¿no? En la medida de lo posible en su hogar y no requerirá como porque a veces la reacción desesperada de la familia es necesitamos que nos ayuden a controlar esto y la mejor forma de controlarlo es haciendo a un lado a la persona, ¿no? Pasa un poco lo mismo con el caso del consumo de sustancias, que cuando alguien tiene un consumo crónico, a veces la mejor decisión que la familia puede percibir es vamos a internarlo, ¿no? En lugar de que esta persona pues trate de manejar la situación con un tratamiento que sea ambulatorio donde también la familia apoye. Y aquí también es importante mencionar que el cuidador a veces se cansa demasiado y tiene una gran carga mental, entonces también la salud mental no solamente es para quien tiene el padecimiento, sino para quienes están alrededor y requieren poner su energía física y mental para dar cuidado a esa persona. Sí, al final se vuelve, pues, es todo el círculo de las personas que están alrededor de quien parece que podría estar más grave y a veces en realidad hay alguien más también a quien hay que cuidar. Nos escribe Ariana Rodríguez, muchas gracias Ariana, dice, a mi familiar lo deberían haber tratado desde niño, pero los padres no lo atendieron y ahora en la adultez todo se le desencadenó. Es importante que los padres tengan esa conciencia. Y justo esto me lleva a preguntarte también, los casos de las infancias, si lo minimizamos para las personas adultas, lo minimizamos en nuestra salud mental y los trastornos o las condiciones que estamos viviendo en nosotras mismas, las personas adultas, pues lo hacemos todavía más con las personas que están en la infancia, como que pensamos que no recordamos que también estuvimos en esa edad, es como si siempre hay un desapego completo entre la adultez y ver a las personas en la infancia y eso exactamente, creemos que a lo mejor se les va a pasar o si vemos que sí necesitan una atención, pensamos que la atención puede ser cruel para ese niño, para esa niña o que después se le va a quitar. ¿Cuáles son pues las opciones también que cuentan las mamás y los papás para el caso de sus hijas e hijos? Sí, eso es bien importante y hay que dimensionar que la atención también en salud mental tiene que estar acorde a la etapa del desarrollo.
creo que uno de los elementos importantes es no asumir que es una etapa, ¿no? Que sobre todo en la adolescencia muchos papás pueden decir, bueno, pues ya se le pasará, va a llegar la adultez y todo va a estar mejor, y a veces justamente como dice la persona que está poniendo en el chat, hay quienes requirieron tratamiento o atención desde pequeños y cuando no se recibió, entonces se vuelve una situación crónica que se agrava durante la adultez. He visto yo un fenómeno bien peculiar que ojalá que esta referencia sirva un poco para hacer esa conciencia. En los centros comunitarios hay un mecanismo que se le llama tamizaje. Entonces el personal va a las escuelas a hacer detección oportuna y aplica pruebas, ¿no? Pruebas, por decirlo, cuestionarios, ¿no? Para preguntar a los adolescentes sobre distintas áreas de su vida. Y cuando se encuentra un riesgo en salud mental o en la relación con los amigos o con el consumo de sustancias o en el desempeño escolar, se les invita a la unidad y se les dice que vengan. Pero yo te había mencionado, un menor de edad debe idealmente venir con el tutor, ¿no? Entonces, cuando se les invita, muchos no acuden porque los papás no quieren llevarlos, ¿no? Entonces, porque dicen, bueno, no tengo tiempo, es demasiado tiempo invertir en ir 1 hora, regresar. Pero bueno, es importante, ¿no? Ya que se les dijo, tu hijo necesita atención porque tal vez tenga esta condición, pues muchos papás deciden que no los llevan, ¿no? Y ahí obviamente no se puede brindar la atención si no hay alguien que lo autorice. Y bueno, también tenemos el otro extremo donde los papás magnifican absolutamente todo y sobrediagnostican a los niños y los quieren medicar desde pequeños. Siempre es importante una opinión y si las personas pueden pues someter a juicio de un profesional la condición que está viviendo el niño, la niña o el adolescente, es muy bueno, ¿no? A veces hay condiciones que sí son transitorias, que se deben a lo mejor a situaciones muy particulares como un duelo, el cambio de escuela, incluso el cambio de grado escolar, pues los ajustes que vamos pasando por la vida son un reto. Pero tenemos otro caso además que me gustaría ejemplificar, que es cuando hay consumo de sustancias en la etapa de la adolescencia, que a veces en esta sobrereacción los papás dicen, vamos a internarlo en un anexo, ¿no? Y algo que me parece importante también puntualizar es que es completamente desaconsejable, jamás nosotros indicamos un internamiento en el caso de adolescentes, ¿no? Un adolescente que presenta consumo de sustancias siempre debe atenderse de manera ambulatoria. Pero bueno, también se relaciona con cómo los papás quieren gestionar este tipo de casos, ¿no? Y a veces el rebase para poder atenderlos o para manejarlos en casa les hace pensar que es una mejor alternativa internarlos. También en el caso de cuando hay un comportamiento suicida o cuando hay una depresión, muchas veces se piensa, bueno, pues lo interno en un hospital psiquiátrico y ya que me lo regresen bien, ¿no? Y es un trabajo constante, ¿no? Claro. Como la paternidad o la maternidad. Entonces, cuando hay un reto de salud mental, es ideal que haya una valoración. Esta diría que ya es la alternativa esencial, ¿no? Que haya una valoración y que no se pase por alto y que también se tenga el cuidado de no sobredimensionar. O sea, ni tan caliente ni tan frío, ¿no? Pero que sí se le brinde atención a la situación. Finalmente también, maestra, hay un tema que cada vez es más común, es más hablado y más diagnosticado, que es el trastorno de déficit de atención. Hiperactividad, entiendo que algunas personas es solamente trastorno de déficit de atención y algunas otras personas tienen la parte de hiperactividad y que también es todo un espectro. Sí. Y creo que también en esta cultura de ir hablando de los temas de salud mental, a veces si pensamos que una persona en depresión solamente se le quita echándole ganas, también hay ahora a lo mejor, no sé si lo mismo está pasando con demeritar este trastorno. ¿Nos podría hablar un poco de qué se trata, en quiénes se está diagnosticando más, porque también se tardó tanto en hablar de este tema pues el mundo médico, y si hay sobrediagnósticos? Sí, yo tengo la idea particular de que el trastorno de déficit de atención
en las últimas décadas ha sido sobrediagnosticado, ¿no? Muchas veces obedece a temas de ajuste, también a que los niños o niñas no ven suficientemente retadas sus habilidades, ¿no? Que tienen exceso de habilidades de acuerdo al año escolar y parecieran muy inquietos o que no les importan las clases. También hay una condición transitoria en la niñez y en la adolescencia que es el comportamiento oponente, ¿no? Que son lo que le llaman, y también es un espectro, los trastornos del desarrollo en la infancia y la adolescencia. Es muy importante que en estos casos, si se identifica que hay una, voy a decir, anomalía, o porque sale del comportamiento normal del niño o la niña, sí se valore, pero que no se presuponga siempre que es un trastorno de déficit de atención, ¿no? Y bueno, generalmente esta condición con atención cursa bastante bien, ya para la adultez. Es una condición que no necesariamente se elimina, pero además no solamente se trata con fármacos, ¿no? También con los hábitos que se pueden tener en casa, hábitos que sean más saludables, positivos, se pueden manejar muchas condiciones, ¿no? Entonces los niños tienen tanta energía que necesitan actividades por la tarde, pero su actividad por la tarde es ver la televisión, ¿no? Jugar videojuegos o no tener actividad física, o a veces también vemos niños que tienen periodos muy cortos de sueño, que se pueden ir a dormir a las 11, 12 de la noche sin ninguna restricción y al día siguiente empezar en la mañana y pues no van descansados a la escuela. Y otra cosa que también es importante es el consumo de alimentos y bebidas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en los últimos años que hay una gran cantidad de niños que toman bebidas energizantes, tremendo, ¿no? Y ha sido un tema que no se ha puesto mucho sobre la mesa. Y generalmente estas bebidas, pues evidentemente activan a los niños, generan un efecto, pueden tener problemas de insomnio, pueden tener problemas o condiciones de conducta, oponente, y pues a veces los papás o los maestros no se lo explican y no toman en cuenta que están consumiendo sustancias. Hay muchos niños que toman cafeína en la infancia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos hay que valorarlos, ¿no? Hay que hacer como un checklist de cómo están desarrollándose y en qué contexto se desarrollan niños y niñas. Y bueno, valdría la pena decir que no todos padecen, ¿no? El trastorno de déficit de atención y que a veces la hiperactividad que vemos incluso llega a ser normal, ¿no? Pero hay que valorarla. Pues ya llegamos al final de este programa, pero rapidito antes de terminar me gustaría pasarle otra pregunta que también hace Ariana Rodríguez. Pregunta que si el trastorno o los temas de depresión y ansiedad son hereditarios, dice porque pues del lado de su familia materna ha habido varias personas con depresión y ansiedad. No, siempre ha habido esta inquietud, ¿no? De si este tipo de condiciones se heredan. En el caso de la depresión y la ansiedad, no tienen necesariamente un componente hereditario que sea fuerte, pero el aprendizaje también es herencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos pautas de comportamiento o formas de reaccionar ante la vida, sin duda alguna, eso tiene una influencia, ¿no? Igual pasa en el consumo de sustancias. Y hay un elemento bien interesante que se ha hablado hasta las últimas décadas, que es la epigenética, que es cómo el propio ambiente nos va cambiando genéticamente para responder o no de ciertas formas, ¿no? Entonces diría que en esencia no, y que incluso cualquier factor hereditario no es como una condena para presentarlo en el futuro. Claro, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Es como con la diabetes, ¿no? Si tenemos papás que son diabéticos, pues tendremos que tener mejor control con el azúcar, con la alimentación, con el ejercicio. Y si tenemos familiares que han cursado con depresión, pues tendremos que estar atentos, ¿no? A tener un mejor cuidado de nuestra salud mental, pero no esta idea de que invariablemente yo en algún punto de la vida voy a sufrir depresión porque así ha pasado en mi familia. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y es donde este elemento del autocuidado
Me parece que es importante no dejar de tomarlo en cuenta, lejos de todos estos temas del coaching o cuando se nos quiere vender algo. El autocuidado se puede producir desde uno mismo, ¿no? No se necesita comprar nada para tener autocuidado. Pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que dejaron aquí sus comentarios, que estuvieron aquí con nosotras en vivo y que pues le dieron like a esta transmisión. La línea de la vida es 800-911-2000. ¿Verdad? 800-911-2000. Perfecto, pues ahí tienen, esa es una muy buena opción, además la información que también ya nos daba la maestra, que en cada entidad hay diversos centros de salud mental comunitarios sin costo a los que se pueden acercar. También en esta línea les pueden indicar en dónde encontrarlos, cómo acercarse a los servicios, no lo dejen pasar. La salud mental es algo que merecemos también todas las personas, es un derecho. Exactamente, así como la salud en general, la salud mental es un derecho y bueno, desde esta entidad pública que somos la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, justamente pues tenemos la obligación de buscar procurar ese derecho en la población. Exacto, pues gracias de verdad, maestra, y le envían acá también muchos saludos, que estén muy bien y les agradecemos por su presencia y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.